Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos aquí en otro vídeo y os voy a hablar hoy sobre una noticia que salió ya a mediados del octubre de 2020 y habla sobre el sesgo y el conflicto de intereses en la BBC, que es la cadena, vamos, generalista y de referencia en el Reino Unido, ¿no? Y que bueno, que se escucha en muchos lugares. Os voy a explicar a través de este artículo que voy a poner debajo de dónde viene y para que podáis ver. Y esto hace referencia a todo lo que pasa en el resto del mundo. Y luego hablaremos de aquí, ¿vale? Porque esto aquí también se cuecen habas y se cuecen de una manera muy distinta, aunque parecida. Porque todo viene de una misma base. Todavía no sabemos desde dónde viene, pero sí, y esto ya lo he ido anunciando desde hace tiempo y me llamaban loco sobre esto, en el cual me decían que esto no es, que esto son tonterías. ¿Por qué? ¿De dónde venía tanto interés en relacionar el coronavirus con el 5G? Pues aquí tenéis el botón de muestra que lo dice todo. Los lobbies, esto es lo que yo he estado comentando durante mucho tiempo, ya desde el principio, están creando falsas noticias para que todos caigamos en la trampa de generar esto y borrarnos. En todos lados nos traten como conspiranoicos. Hablo de los activistas que luchamos contra esto, ¿de acuerdo? Con este tipo de tecnología, que al final es tecnología inalámbrica, porque el 5G simplemente es el botón de muestra o es en la punta del iceberg, ¿vale? Hay mucho más en todo esto. Hay unos intereses tan grandes que no os podéis ni poder imaginar. Pero si os dais cuenta, todo está focalizado en el COVID-19 y toda esta porquería que nos están endosando. Vamos a aportar ese documento y a partir de allí vamos a, ¿cómo se llama? Crear un debate sobre ese tema y sobre todo dejaros de conspiraciones, dejaros de historias raras, porque lo único que hacen es están generadas por esta gente. ¿Sabéis que siempre he estado diciendo de que en Vietnam hay naves, hay gente que está haciendo blogs por por $1 al día prácticamente, vamos a suponer, o más, en la cual pues hacen 28, pues sí, 400 personas por 28 escritos en inglés al día, pues eso puede hacer caer gobiernos. Acordaros, en Estados Unidos, con el tema del interés de las campañas de tanto de Rusia como de otros temas, ahí es donde se ganan las batallas, en las redes sociales, en Internet, en Google, ¿de acuerdo? Pues a partir de ahí, crear todo esto hace que todo se mueva sobre una noticia y vosotros sois los que movéis estas noticias. O sea que nada, de aquí en adelante, ya veremos más adelante las maneras de cómo controlar las noticias y cómo continuar con las noticias y a tomar por saco con todo esto, porque al final lo único que estamos dando es a maldito bulo de maldita.es, les estamos dando alas en este tema y se suben encima de la parra. Y hay que hacer de que no nos tumben nada. ¿Por qué? Porque lo que se va a contar es verdad. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada más. Voy a continuar con el título tiene 5G, sesgo y conflicto de intereses en la BBC. El conflicto de intereses quiere decir que es una incompatibilidad entre preocupaciones y objetivos de diferentes partes, principalmente de negocio, política y derecho. Una situación en la que dos o más intereses de una sola persona o parte o encomendados a ella se consideran incompatibles o infringen la práctica prescrita. Esto está en cualquier diccionario, en este caso el Oxford English Dictionary. ¿De acuerdo? Os empiezo con esa premisa de que es el conflicto de intereses. Nuestras audiencias deben poder confiar en la BBC y en estar seguros de que nuestras decisiones editoriales no están influenciadas por intereses
externos, incluidas presiones políticas o comerciales. Directrices editoriales de la BBC. Esta es el hilo donde en sus estatutos pone de cómo va todo esto. Pero esto no se cumple. Pero prácticamente hoy en día, por desgracia, en ninguna televisión gubernamental o como quieras llamarle. A partir de aquí, continuamos. Desde el comienzo de la crisis del COVID-19, además de una gran cantidad de informes sobre el tema en sus programas de noticias de actualidad, la BBC ha publicado documentales independientes de radio y televisión de lo que denomina conspiración del 5G, esas teorías. En abril hubo un episodio de radio de Inquirer llamado ¿Por qué la gente ataca las antenas de telefonía móvil? ¿Os acordáis que en Inglaterra, bueno, en Reino Unido, pues se quemaban antenas y todo ese tema, ¿no? En junio, un episodio de File and Four se tituló La estafa del 5G que podría enfermarlo. Mientras que un documental de 25 minutos transmitido por la BBC One a principios de julio se tituló Viral, la teoría de la conspiración del 5G. O sea que con eso ya te das cuenta de por dónde van los tiros. Todos estos programas tomaron como punto de partida rumores sin fundamento de un vínculo entre 5G y COVID-19 que, según se informa, se había extendido rápidamente a través de las redes sociales y que necesitaba ser desacreditado a toda costa. La emisora pública, sin embargo, no se detuvo para desacreditar un supuesto vínculo entre el virus y el 5G. En un movimiento claramente deshonesto y engañoso en cada caso, los productores también buscaron combinar a todos aquellos que tienen preocupaciones sobre la tecnología 5G con teóricos de la conspiración. Hay muchas razones legítimas para oponerse al 5G. Por lo que la preocupación del público sobre esta tecnología está más que justificada. Hasta ahí todo perfecto. Además de los impactos adversos en la salud humana, los problemas con el 5G incluyen intrusiones a la privacidad y mayor vigilancia, así como daños a la flora, fauna, al medio ambiente en general, por ejemplo, a través de una mayor contaminación inalámbrica. No paro de nombrar este tema. Contaminación inalámbrica. Extracción de minerales de tierras raras, generación de desechos electrónicos y aumento del consumo de energía extra total. Vamos, algo bárbaro. Con la excepción de un rechazo demasiado superficial y socialmente irresponsable de los problemas de salud. Ninguno de estos temas se discutió, ni siquiera se mencionó en ninguno de los programas recientes de 5G de la BBC. Contrariamente a la impresión que se da, de hecho, existe una preocupación considerable y creciente en la comunidad científica sobre los impactos de salud del 5G. Eso está más que demostrado. Y además no me cansaré de repetirlo. Contrariamente a la impresión que se da, de hecho existe una preocupación considerable y creciente en la comunidad científica sobre los impactos de la salud del 5G. Esto tiene una base en una copiosa evidencia científica de los efectos biológicos y de salud no térmicos a la exposición de campos electromagnéticos de radiofrecuencia RF-EMF, de las tecnologías inalámbricas existentes. El creciente cuerpo de evidencia ha llevado a los científicos y médicos de todo el mundo, todos expertos en el campo, a emitir numerosas apelaciones pidiendo que se revisen las pausas de exposición y una moratoria en el despliegue del 5G. Y ahí hago un hincapié. El 5G no es lo que está ahora mismo funcionando, que son las antenas para el teléfono móvil. Es más que todo esto. No me canso de repetir que el problema está dentro de nuestra casa, no fuera en la calle. En la calle vendrá la farola, ¿verdad? Pero esto todavía tiene que venir. Ahora, lo único que tenemos es el teléfono, las antenas de telefonía móvil, que prácticamente son casi iguales que las que tenemos. Daros cuenta cómo funciona el tema. O sea que por ahí todavía no estamos llegando al fondo del problema. Y algo que debería hacer reflexionar a todo el mundo es que prácticamente no se ha realizado ninguna investigación sobre las frecuencias de ondas milimétricas que utilizarán ciertas tecnologías 5G. Durante una audiencia del Comité del Senado de Estados Unidos, el año pasado, representantes de la industria inalámbrica admitieron
que no se estaba no se estaba realizando ninguna investigación financiada por la industria sobre los impactos en la salud del 5G, lo que llevó al senador Richard Blumenthal a comentar: estamos volando a ciegas aquí, en lo que respecta a la salud y a la seguridad. Y claro, estaba preocupado por este tema. La BBC decidió no señalar esto en ninguno de sus informes, a pesar de haber sido informada de estos hechos al más alto nivel. O sea que la información llega, pero no se transmite. ¿Os suena de algo esto, no? Y si sigue la lógica mostrada por la BBC en su cobertura de los 5G, los 256 científicos signatarios del EMF Essential Appeal, los 192 científicos y médicos que han firmado el EFCAL, los 406 expertos, como en septiembre del 2020, que han firmado la apelación del 5G, no son más que teóricos de la conspiración irracional. O sea, ojo al dato, cómo están llevando esto. O tal vez, como diría el físico, el doctor David Robert Grimes, testigo estrella del punto de vista inalámbrico de la BBC, tanto en Fire and Force como en Viral, estos científicos simplemente están asustados de la palabra aterradora, que es la radiación. Presumiblemente más de 1000 profesionales de la salud belgas, que recientemente, médicos y de la salud, ¿vale? Recientemente firmaron una apelación exigiendo una moratoria de seguridad pública sobre el 5G en su país. Están todos asustados y también supersticiosos. Esto también lo hice en un vídeo pasado en mi canal, lo podéis encontrar, en la cual estos sanitarios firmaron todos que, por favor, se investigara todo ese tema. Pero no, aquí los acusan de conspiranoicos y asustadizos y supersticiosos. Pero ninguno de estos llamamientos fue mencionado, ni tan solo un especialista pidió cautela, llegó a presentar su punto de vista sobre los programas. El presentador de Fire and Force, Tom Wright, declaró que había entrevistado a la eminente epidemióloga estadounidense doctora Deborah Davis, autora principal del panel intergubernamental sobre el cambio climático y parte del equipo de científicos galardonados con el Premio Nobel de la Paz junto a Al Gore en el 2007, el fundador y presidente de Environmental Health Trust, una organización científica sin fines de lucro, líder en Estados Unidos, activa en este campo. Davis ha publicado sobre el tema del enfoque preventivo y precautorio de la radiación RF. Según Wright, Davis retiró su consentimiento para que la entrevista se utilizara en el programa debido a las preocupaciones sobre el contexto en el cual aparecería. Davis estuvo viendo que por ahí podía estar preocupado porque la BBC tiene un historial terrible cuando se trata de permitir que científicos precavidos como ella transmitan. En las raras ocasiones que hacen función, sus contribuciones son seguidas sistemáticamente por las más largas negadores del efecto sobre la salud. O sea que ese es el camino que llevaba la BBC como para controlar esa disidencia del, digamos, sector pro-alámbrico. La BBC y su imparcialidad. Esto nos lleva claramente al tema de la gran cacareada debido a imparcialidad de la BBC. La corporación hace gran parte de su compromiso con este principio. Uno de los propósitos públicos incluidos en su carta es proporcionar noticias e información imparciales para ayudar a las personas a comprender e interactuar con el mundo que las rodea. También se supone que la BBC proporciona noticias, actualidad y programación fáctica debidamente precisas e imparciales. Esto lo dice en el artículo 6 de su mandamiento, vamos a llamarle, o de su hoja de claridad sobre el funcionamiento de la cadena gubernamental. Por supuesto, la ciencia opera sobre hechos, no sobre opiniones, por lo que la imparcialidad, en lo que respecta a la ciencia, es algo muy diferente a la política u otras áreas de investigación. En su evaluación del 2011 de la imparcialidad y la precisión de la cobertura de la ciencia de la BBC, el profesor Steve Jones señala que identificar la imparcialidad es una dificultad particular cuando se trata de ciencia, porque ese campo, a diferencia de cualquier otro, pretende presentar un objetivo, verdad probada y aceptada. La historia ahora parece repetirse, con la BBC incumpliendo sus propias pautas editoriales, esta vez en su cobertura de la ciencia sobre los impactos en la salud de los campos electromagnéticos
de radiofrecuencia, incluidos el 5G, porque esto es en general, el 5G simplemente es una excusa. Jones también advierte contra el falso equilibrio de los informes científicos, es decir, otorgar mismo peso y validez a las posiciones opuestas, incluso cuando una de ellas no tiene evidencia que lo respalde. El ejemplo, se cita con frecuencia, es el cambio climático. Durante años, la BBC, junto con muchos otros medios de comunicación, dio el mismo tiempo a los científicos climáticos del IPCC y los negacionistas del cambio climático, dando la falsa impresión de que el tema estaba rodeado de la más controversia e incertidumbre de lo que era en realidad. En el 2018, la BBC tuvo que emitir una guía interna a sus periodistas sobre cómo informar sobre el cambio climático, después de la reprimenda de la Ofcom por una violación de las reglas de transmisión del año 2017. La nota informativa afirma que el tema ha sido un tema difícil para la BBC y lo cubrimos mal con demasiada frecuencia. La historia ahora parece volver a repetirse. De hecho, en el 2011, el profesor Jones señaló que la imparcialidad en la ciencia equivale a igualdad de voz, que se define como la aceptación de que el desacuerdo debe darse entre quienes tienen al menos alguna comprensión de la naturaleza del debate. Debe tenerse en cuenta que no ha habido igualdad de voz en ninguno de los informes recientes de la BBC sobre el 5G y los problemas de salud, aunque hay una gran cantidad de científicos y médicos eminentemente calificados para elegir. Por ejemplo, Viral, de la BBC, el documental enfrentó al laico y activista John contra el físico Dr. David Robert Grimes. A pesar de que el locutor reconoce, gracias al profesor Jones, que la igualdad de voz exige un emparejamiento de científicos, no con políticos o activistas, sino con aquellos calificados para adoptar una visión de la investigación bien informada, aunque quizás divergente, ni un solo experto en los impactos biológicos y en la salud de los RF, EMF, radiofrecuencias, campos electromagnéticos, apareció en el documental de 25 minutos. Por supuesto, entonces, ¿de qué va todo esto? Después del retiro de la doctora Davis, por razones incomprensibles, evidentemente, ninguna otra visión divergente y bien informada presentó el episodio de File and Fork. En su lugar, el programa solo incluyó algunos breves extractos de las conferencias de Davis que había dado. No hace falta decir que el mismo sesgo fue evidente en el que se presentó al doctor Jack Stilgoe, profesor de estudios sociales de la ciencia, como la UCL, como uno de los 4 testigos expertos, a pesar de carecer de calificaciones médicas y de la experiencia asociada. Se encargó de descartar por completo todas las preocupaciones de salud sobre el 5G. Ninguno de los otros testigos expertos entrevistados era realmente un experto de los efectos biológicos de los campos electromagnéticos de alta frecuencia. Entre ellos estaba Zoe Kleiman, corresponsal de tecnología de la BBC, un enamorado de la tecnología, en la cual no va a hablar mal de ello, evidentemente, James Temperton, editor digital de Wired UK, tema inalámbrico, y un científico social de los Países Bajos. Cambio de paradigma. Está claro que la BBC ha optado por representar la ciencia sobre los impactos en la radiofrecuencia y campos electromagnéticos como no contenciosa, cuando de hecho está lejos de resolverse. En realidad, un volumen cada vez mayor de investigación ha invalidado irrefutablemente la teoría comercialmente conveniente, son lo suficientemente potentes como para causar un calentamiento significativo, tienen el potencial de dañar nuestra salud. Hay que consultar, por ejemplo, emfsciences.org o bioinitiative.org. Para muchas pruebas de lo contrario, la investigación que demuestra que los efectos no térmicos señala un cambio de paradigma, donde una hipótesis de cómo funciona el mundo tiene que dar paso a otra gracias a la evidencia científica que contradice la sabiduría recibida. En su evaluación de los informes científicos de la BBC, el profesor Jones señaló que la ciencia consiste en un conjunto de hechos examinados, interrumpidos por momentos raros en los que las ideas cambian. Sin embargo, en lugar de explorar ese fascinante cambio de paradigma científico, la BBC excluye sistemáticamente la discusión entre los científicos calificados y médicos sobre nuestra comprensión y la rápida evolución de los efectos biológicos de los campos electromagnéticos, como se atestúa abundantemente en sus programas e informes recientes sobre el 5G.
La BBC adopta un punto de vista científico que se adapta a la industria, el gobierno y sus propias ambiciones tecnológicas, de las cuales más adelante. Tal vez esto sea de esperar de un organismo cuyos informes, como señaló Tom Mills en un reciente artículo de The Guardian, está fuertemente moldeado por intereses corporativos, funcionarios estatales y la élite política. Dar poca o ninguna voz a muchos científicos expertos que han llevado a cabo investigaciones en ese campo y que tienen serias preocupaciones basadas en la evidencia sobre la salud y los impactos ambientales del 5G y la radiación inalámbrica en general, constituyen un claro sesgo y burlan el compromiso de la BBC de brindar igualdad de voz a efectos calificados. Ojo al dato, que esto es gravísimo. Una investigación reciente del Programa Nacional de Toxicología de los Estados Unidos encontró una evidencia clara de carcinogenicidad por la exposición de campos de alta frecuencia, campos electromagnéticos, de lo que indica que se requiere una reclasificación de estos campos de alta frecuencia como un carcinógeno humano probable o cierto. Luego está la cuestión de la selección selectiva. Una de las secciones de la investigación de Tina Beckett, el episodio se tituló Verduras en escabeche y talgo en polvo. Han sido clasificadas como 2B, posibles carcinógenos humanos, por la Agencia Internacional de la Investigación del Cáncer, la IARC. Los campos electromagnéticos también se encuentran actualmente en esa categoría, por la que la BBC claramente estaba seleccionando las sustancias que suenan más inocuas de esa extensa categoría, en realidad como incluye el plomo, el betún, la gasolina y los gases de escape. ¿Os suena algo de esto? Aquí en España también se utiliza esto, ¿de acuerdo? Para desvirtuar todo esto. No, pues es que también tenemos el betún, tenemos el plomo, la gasolina y todos estamos bien y tal. Esto me huele a sospechoso porque aquí parece como hay una hoja de ruta para que todas las corporaciones, todos los que influyen sobre esos gobiernos, tengan una hoja ya preparada como un guión prediseñado para que nos vayan diciendo lo que hay que decir, tanto en las cadenas generalistas, etcétera. La investigación reciente por la Unidad de Toxicología de los Estados Unidos encontró una evidencia clara de carcinogenicidad por exposición a campos electromagnéticos de alta frecuencia, por lo que indica que se requiere una reclasificación como carcinógeno humano probable o seguro. Y debe señalarse que nadie pasa toda su vida consumiendo vegetales en escabeche o cubiertos de talco, mientras que en estos días la mayoría de nosotros estamos inmersos a ondas de radiofrecuencia inalámbricas 24 horas al día, 7 días a la semana. En el futuro miraremos hacia atrás y entenderemos que el tratamiento de la BBC sobre el tema de la contaminación por radiofrecuencia era similar a solo dar tiempo de aire a los negadores del cambio climático de la industria de los combustibles fósiles, a los científicos mercenarios que trabajan para el lobby del tabaco. El actual sesgo informativo de la BBC revela que la BBC no sigue sus propias directrices editoriales ni actúa en beneficio del público, contrariamente a lo que estipula en su carta real y su acuerdo con el gobierno. El conflicto de intereses de la BBC. Perdón. La postura pro 5G de la emisora fue evidente en el episodio de Inquiry, donde el testigo experto número 1 de la corresponsal de tecnología de la BBC, Zoe Kleinman, habló efusivamente sobre las aplicaciones dramáticas y transformadoras de la 5G, que proporcionarían a la humanidad un servicio de cómo hacer videojuegos más fáciles de descargar, reducir la demora fraccional, la rapidez, entre presionar y continuar, habilitar automóviles sin conductor, pero no es simplemente la aceptación crítica de la BBC, por no decir la promoción entusiasta del 5G, lo que es tan grave, dado que una gran parte del episodio de File and Forward se dedicó a exponer los supuestos conflictos de intereses de algunos de los oponentes del 5G, ya es hora de que la BBC aclare con el público sus intereses creados en la tecnología. La confianza en el periodismo depende de un alto nivel de honestidad. Cuando el organismo periodístico tiene un interés personal en uno de sus objetos de investigación, este estándar no debe ser descartado, sino más bien reforzado con mayor rigor y escrutinio. La divulgación completa de los intereses creados es el primer paso fundamental para evitar un conflicto de intereses. Probablemente
Pocos miembros del público sepan que la BBC participa activamente en el desarrollo y la implementación del 5G. Mal asunto tenemos ahí, ¿no? Publicidad. Y continúo. Aunque el estado de la BBC como emisora implica que tenga interés en las nuevas tecnologías de transmisión, es probable que pocos miembros del público sean conscientes de que la BBC participa activamente en el desarrollo y la implementación del 5G. Sin embargo, esto quedó muy claro en su respuesta a la solicitud de prueba del 5G de la Comisión Nacional de Infraestructuras del 2016, donde la BBC afirmó que tenía el potencial de hacer una contribución significativa al 5G en el Reino Unido y que estaba bien posicionado para seguir contribuyendo a los debates sobre el desarrollo y el despliegue del 5G. La corporación también declaró que agradecería oportunidades para seguir contribuyendo al trabajo de la Comisión y de la estrategia del 5G del gobierno. Adicionalmente, su respuesta subrayó el papel activo de la BBC en el desarrollo de estándares de 5G y la construcción de asociaciones con la industria y su compromiso continuo con el 5G y otros foros internacionales e industriales del Reino Unido. Quizás no sea lo que esperaría de una emisora nacional financiada con fondos públicos, cuya misión fundamental, de acuerdo con la carta, es informar, educar y entretener. Ojo al dato, lo grave que es esto. Pero esto ya recuerda a muchas emisoras nacionales de muchos países. El público también debe saber que la BBC también abogó por el uso de radiofrecuencia para mayor frecuencia, o sea, un cambio mayor. El cambio radical en el rendimiento propuesto para el 5G no se puede lograr si el sistema tiene acceso a grandes cantidades contiguas de espectro de radio, que solo se puede encontrar en bandas de frecuencias altas, sino también declaró que si bien estas bandas inferiores por debajo de 6 GHz permitirían el despliegue temprano de tecnologías de 5G, debe tenerse en cuenta que no pueden ofrecer grandes mejoras en el rendimiento previstas para las redes 5G completamente maduras. Que nuestra emisora nacional defienda explícitamente que todos estaremos expuestos a radiaciones de radiofrecuencia y a frecuencias mucho más altas. Pero la BBC no se limita a contribuir a las discusiones sobre el despliegue del 5G, sino también participa activamente en el despliegue del 5G, como señaló recientemente Ángel Garden en un artículo en respuesta al episodio de Radio 4 File and 4. La BBC es socia de 5G Rural First. Ha estado a la vanguardia de las pruebas y desarrollos del 4G y pre anterior al 4G. Las tecnologías de transmisión 5G se probarán en 5G Rural First. El año pasado la BBC también comenzó a probar la radio 5G en Stronsay y en Orkney, transmitiendo radio a través de redes móviles 5G. Además, como señaló Garden, la BBC es un socio junto con BT en 5G XCAS. Este es, como se indica el sitio web de 5G XCAS, un proyecto en fase 2 de 5G PPP centrado en habilitadores de comunicación de transmisión y multidifusión para la quinta generación de sistemas inalámbricos. Tanto BT, que es una compañía de telefonía móvil, como la BBC también son socios de la Universidad de Surrey, 5G Innovation Center, que reúne la experiencia académica líder y socios clave de la industria para desarrollar la próxima generación de tecnología inalámbrica 5G. Los operadores móviles, Huawei, 02, Vodafone y Three, entre otros, también son socios. O sea que, ojo lo que se está cociendo ahí. Por último, el nuevo director general de la BBC, Tim Davie, también ha animado a 5G. Mientras era CEO de la BBC Studios, Davie manifestó su apoyo incondicional a la competencia abierta entre el gobierno de 30 millones de libras. El 5G Creator fue lanzado a principios de este año y tenía como objetivo desarrollar nuevos usos del 5G en una variedad de industrias, incluidos nuestros sectores creativos como el cine, la televisión y el gran sector de videojuegos. Como señaló Garden, lejos de satisfacer una necesidad vital, en muchos respeta el 5G parece como una tecnología en busca de un propósito. Entonces, en su episodio de File and 4, la BBC presenta revelar conflictos de intereses como respecto al 5G, pero evidentemente no reveló los suyos. Entonces, en su episodio de File and 4,
la BBC pretendía revelar esos conflictos de interés con respecto al 5G, pero evidentemente no reveló los suyos. Esto suena a que está doblado. Por lo tanto, actualmente el propio conflicto de intereses de la corporación socava cualquier garantía que brinde con respecto a la seguridad de esta tecnología. Antes de transmitir más documentales o informes que afirmen la seguridad de 5G, una afirmación que ni siquiera el gobierno se atreve a hacer, la BBC le debe al público una revelación prominente y completa de sus propios intereses creados del 5G. También debería emitir una disculpa formal por no otorgar la igualdad de voz a los expertos calificados en sus informes sobre el tema 5G y la salud pública. A pesar de estas violaciones flagrantes de sus directrices editoriales, parece poco probable que la BBC sea reprendida alguna vez por Ofcom, el organismo de control de medios de comunicación del Reino Unido, dado que el Ofcom también es el organismo que vende y gestiona el uso del espectro de transmisión. ¡Ja, ja, ja! Hemos llegado al final de la calle. Es decir, las ondas de radio sobre las que operan los dispositivos inalámbricos, evidentemente, y en su sitio web, Ofcom hace gran parte de permitir el desarrollo y la implementación del 5G, de garantizar que el Reino Unido se convierte en un líder mundial en 5G. ¿Os suena esto de algo? A mí en España se quiere hacer un líder mundial en 5G. Y todos los países van con el mismo mensaje. En su cobertura engañosa y sesgada del tema de la 5G, la BBC ha traicionado el interés público y la confianza del público, si bien es profundamente acientífico descartar una gran cantidad de ciencia como imposible. Es periodísticamente negligente y poco ético ni siquiera reconocer la existencia de esta ciencia o de hecho no revelar el propio interés creado en el tema en discusión. Y la BBC está eligiendo constantemente a través de una gama de transmisiones recientes de retener dicha información esencial desde el que aparece públicamente reflejar un decreto editorial que huele más que a una conspiración en el hecho de que es una teoría de la conspiración. Anneli Fitzgerald es miembro de Safe School Information y Technology Alliance, CITA y Wiser Wireless Wales. Es la, escritora de este artículo que os voy a poner el enlace aquí debajo. Después de esta larga exposición, os está pasando por la cabeza muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el mensaje suena lo mismo aquí. El CARS, que es el organismo que vela por los campos electromagnéticos, tiene como misión principal proporcionar los científicos para que hablen del 5G en los medios de comunicación. No veréis en ningún medio de comunicación científicos o personas que hablen mal del 5G. Ya no digo Televisión Española como ente público, ni Radio Nacional de España, ni Radio 5, ni la COPE, ni Antena 3, ni La Sexta, ni A3 Media, vamos, todo lo que hay aquí, todo está controlado. No vais a ver nada de esto. Una cosa, ¿vais a ver algo sobre ese tema? ¿Habéis visto algo sobre ese tema? ¿Alguna cosa que se ha escapado a algún medio de comunicación? ¿Cómo acaba? Como el vídeo que publiqué de Espejo Público, que lo censuraron porque se echaron como buitres encima, hablando de una cosa que una agencia nacional francesa había puesto el grito en el cielo de que cuidado con este tema. ¿En serio que por aquí vamos a algún camino? Pues vamos a seguir para adelante y vamos a traer a más gente, vamos a hacer que os enteréis de que no somos cuatro conspiranoicos, somos personas que queremos que se traten las cosas como se tendrían que tratar, ¿de acuerdo? Pero el sistema hace que nosotros caigamos en lo que os he dicho al principio, de que la conspiración es la base de todo. Somos satanistas, somos terraplanistas, somos todo esto, y eso es mentira. Que hay conspiranoicos, evidentemente, pero hay que mirar quién está detrás de todo esto. Porque esta es otra, ¿de acuerdo? ¿Qué intereses están creados para cargarse esa disidencia o cargarse ese grupo de personas que no tiene nada que ganar ni nada que perder, que simplemente lo hace por amor, en una lucha
en la cual es como David y Goliat, pero que vamos a continuar sí o sí. ¿Por qué? Porque la verdad hay que llevarla para adelante. Lo que no puede ser que por mucho dinero que tengan unos, vayan a acabar con, digamos, con el equilibrio. En el momento que se rompe el equilibrio pasan estas cosas. Peleas, discusiones, insultos. Las redes sociales hoy en día se insulta y ya no se debate. Ya no podemos filosofar, porque ya, bueno, si dices algo, ya estás en contra del sistema. No puedes hablar ni si esta vacuna puede ser peligrosa, porque ya te dice, negacionista, no sé qué, no sé. ¿De qué me estáis contando? ¿De qué me estáis hablando? ¿Qué me estáis hablando? ¿Qué pasa? ¿No puedo hablar yo de esos temas? Es tabú. Bueno, pues aquí hemos llevado este tema. Antena de telefonía móvil, que no hay efectos biológicos, y un cuerno. Y un cuerno, y cuando queráis lo demostramos. Pero no, os empeñáis en todo esto. ¿Por qué? Porque detrás hay mucho dinero. Es que hay mucho dinero. Y hay muchos intereses. Y mientras haya esos intereses, todo estará manipulado. Pues nada más. Simplemente era comentaros esto para que veáis cómo el mensaje de una cadena pública en el Reino Unido es el mismo mensaje en casi todos los países. Digo en casi todos, porque en el centro de Europa esto no pasa tanto. Pasa en menor medida, aunque también. Pensar que en Bruselas, en el año 2008-2010, había 950 oficinas de grupos de lobbies. Lobbies son grupos empresariales, por ejemplo, alimentación, etcétera, etcétera, de empresas, para presionar a los del partido los que están en el Parlamento. O sea, imaginaros, es que se tendrían que prohibir eso. Los políticos que hacen leyes basándose en la Constitución, en la Carta Magna de la ONU, de eso, la Constitución es que prácticamente hoy no se está siguiendo. ¿Por qué? Porque hoy ya no mandan los gobiernos. Por desgracia están mandando las corporaciones industriales y las corporaciones de telecomunicaciones, alimentarias, químicas, que están arrasando con la salud de muchísimas personas. Simplemente que cumplan la ley, porque si os dais cuenta, ahora hablando de la pandemia, resulta que tenemos el frío que teníamos. Ahora está haciendo frío. Es el primer invierno que veo frío de verdad en la zona donde estoy. ¿De acuerdo? No hay polución. La naturaleza vuelve otra vez a su cauce. No en la misma manera como hace muchísimos años atrás, pero sí que vuelve. ¿Por qué? Porque el humano ya no está contaminando. Y no volvamos a decir que el humano es el culpable. Son las corporaciones que obligan a los humanos a comportarse de esta manera. Pues ya está. Y como decía en los plásticos, los microplásticos, un verdadero problema que ya nadie habla de todo esto, y los gases, la combustión, la contaminación en general, todo esto afecta a un planeta cada vez más frágil. Daros cuenta de una cosa, prohibiría que se fabricaran plásticos que no se autodestruyeran a los 5 años. Pero si no podemos todos un poquito, vamos al caos. Y no lo digo en plan pesimista, lo digo en plan real. Bueno, ya no me quiero enrollar más, que ya me he enrollado bastante. Ahí os lo dejo. Si os gusta, darle like, darle pasarlo por ahí, para que la gente vea qué es lo que están haciendo con esas informaciones. Y con un dinero, ojo al dato, que lo estamos pagando nosotros. Nada más, os mando un saludo y hasta el próximo vídeo. Chao.